Lo primero que quisiera preguntarle es ¿qué expectativas tiene de este nuevo gobierno y la razón también de la presencia de la comitiva española en el realce que se le ha dado? Bueno, en primer lugar, creo que hay una enorme esperanza en torno al nuevo proyecto que se abre de la mano del presidente Boric en Chile, ¿no? Y sobre todo que engarza con un nuevo tiempo político liderado por hombres y mujeres, ¿no? Que quizás hacen de la democracia el valor principal, ensanchar la democracia y sobre todo que tejen, ¿no? Políticas que yo comparto, que son políticas desde lo pequeño, tendiendo puentes y siempre con el ánimo de construir, de acercar y no de dividir, ¿no? Creo que la esperanza es absoluta, no solo en América Latina, sino también, me atrevo a decir, que en mi país y en el conjunto de la Unión Europea. ¿Significa algo o se puede hablar de una nueva izquierda en diferencia de otras con las que ha sido crítico el propio presidente electo Gabriel Boric, como la de Nicaragua, como la de Venezuela o como la de Cuba? ¿Es una nueva izquierda también distinta del tradicional Partido Socialista, por ejemplo? Yo creo que sí, sin lugar a dudas, ¿no? Me parece que el rediseño, ¿no? de incluso la propia composición del gobierno, ¿no? Está teniendo una mirada que es mucho más amplia, ¿no? Que engarza más con proyectos de mayorías sociales y sobre todo, insisto, con los retos de la actualidad, que el principal reto que tenemos, que tiene Chile, pero que compartimos, es que a partir de ahora todas las políticas tienen que ser políticas climáticas. No tenemos relevo para la crisis y la emergencia climática en el mundo. Este es un primer factor, pero las políticas de la igualdad, ¿no? Entre hombres y mujeres y sobre todo, ¿no? De la igualdad en términos sociales y también el cambio tranquilo, ¿no? En términos económicos. Yo creo que es otra manera de hacer las cosas y se distancia sin lugar a dudas de esos otros planteamientos que usted citaba. ¿En qué se distancia de Venezuela, Cuba, Nicaragua? Bueno, primero que son países que no tienen nada que ver los unos con los otros y yo creo que, digamos que este nuevo tiempo en Chile, ¿no? Mira hacia la enorme esperanza y la transformación que fue el Chile de Allende, pero abriendo la puerta al siglo XXI. Y ¿Con respeto a la democracia, a diferencia de estos países? Yo, sin lugar a dudas, yo creo es con lo que más empatizo, ¿no? con el presidente, y creo que el gran debate, y más en estos tiempos, ¿no? Lo estamos viviendo, lo vivimos en Estados Unidos, pero lo estamos viviendo en España y en la Unión Europea con las extremas derechas y con los populismos autoritarios, ¿no? Me parece que lo que está en el centro es ser capaces de ahormar y de ensanchar la democracia y los derechos humanos. Me parece que esto es fundamental. Es una diferencia clara entonces con estos otros ejemplos que yo le daba. Creo que son formas diferentes y con el respeto a cada uno de los países, pero me siento muy próxima a este modelo, ¿no? Vicepresidenta, ¿qué hizo bien, qué hizo distinto Gabriel Boric y el Frente Amplio, también aliados en Apruebo Dignidad con el Partido Comunista y otros, que Podemos, del cual usted es cercana en España, no logró para encabezar gobierno? ¿Cuál fue, cree usted, la clave? Bueno, como siempre, somos países diferentes, sí, ¿no? Bueno, yo creo que también el propio hecho, ¿no? del modelo de elección del presidente es diferente. Sí, claro, una votación directa. Efectivamente, no tiene nada que ver, ¿no? Y este rasgo... si actuase, ¿no? en el 2015 en España, pues no sé lo que hubiera pasado, ¿no? Porque recordemos, aunque yo no pertenezco a Podemos, ¿no? Recordemos que Podemos obtuvo 5 millones de votos, ¿no? Por tanto, el modelo de elección sí hace el proceso como diferente, pero yo creo que, y ahí me siento muy próxima, ¿no? Que esta mirada amplia, ¿no? de concitar voces muy diferentes y voces que además caminan juntas, ¿no? Pero que pueden pensar diferente. O sea, usted valora en el fondo, usted cree que funciona porque, para explicarle a que nos ven, Podemos está junto con el PSOE, con el Partido Socialista Obrero Español, en alianza en el gobierno en España, y en Chile vemos una alianza que no fue así a la elección, pero se extendió después a la conformación del gabinete también al Partido Socialista. ¿Es posible una alianza así de una izquierda de distintas vertientes?
Bueno, en mi país creo que con el Partido Socialista no, sin embargo sí que estamos trabajando, ¿no? Por ensanchar y abrir procesos en los que caminemos juntas, ¿no? Muchas gentes que pensamos bueno, en lo central de manera común, pero que tenemos diferencias y que, como siempre digo, necesitamos todas las inteligencias, todas las manos y también todos los corazones, pero creo que son modelos diferentes. Sí. Ahora, a usted le tocó, entre otras muchas cosas, y le ha tocado enfrentar, por ejemplo, temas de reforma laboral, que son temas que se van a ver en Chile, y las realidades son distintas, pero ¿qué cree usted cuando se quieren hacer estos cambios que va a ser lo más complejo para un gobierno como el del presidente Gabriel Boric en el contexto más de un proceso constituyente? Una cosa es lo que uno ve antes de llegar al poder y otra cosa, decimos en Chile, otra cosa es con guitarra, no sé si se dice en España también, pero otra cosa es con guitarra, es distinto cuando se está en el poder. ¿Qué diferencia ve? ¿Es distinto cuando está en el poder y qué cree que puede ser lo más difícil? Bueno, yo soy la ministra de Trabajo en España y a día de hoy he concitado 14 grandes acuerdos en el marco del diálogo social que han transformado la vida y las relaciones laborales en mi país. Grandes acuerdos que tienen que ver desde subir el salario mínimo interprofesional, que lo hemos subido un 36%, hasta la denominada Ley Riders. Por primera vez somos el primer país en el mundo, ¿no? Una vez que se anuló la norma en California que protege y que laboraliza a una parte importante, ¿no?, de los trabajadores que reparten en el conjunto de nuestro país, o la ley de trabajo a distancia. Y fíjese, hemos hecho de la mano del diálogo social la reforma estructural más importante del mercado de trabajo en más de 40 años en España, y ha sido con acuerdo. ¿Qué creo que es lo más difícil? Poner a las partes de acuerdo, es decir, hay un equilibrio en los modelos de las relaciones laborales entre lo que representan los trabajadores y las trabajadoras y lo que representan el empresariado, y hay que llegar, ¿no?, a una sintonía en un contexto de recuperación de derechos. Yo creo que esto es la clave de lo que debemos hacer en el siglo XXI, es decir, debemos de colocar en todos los países el trabajo decente en el centro, garantizar las condiciones de dignidad que necesitan los trabajadores y las trabajadoras, por supuesto con toda la protección social, y creo humildemente, como ha pasado en nuestro país, que mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras es muy eficiente en términos económicos. Fíjese, subimos el salario mínimo interprofesional y ha supuesto que la brecha entre mujeres y hombres en España en 2 años se redujo 5 puntos. Es muy importante esto. Al tema de mujeres, igualdad de género, acabamos de conmemorar, no digo celebrar porque creo que falta demasiado y porque es una fecha que está cargada de mucho dolor también para muchas mujeres. Pero quiero preguntarle cómo ha vivido usted. ¿Ha sentido usted el machismo en la vida política? ¿Lo sigue sintiendo día a día? ¿En qué? He sentido el machismo en la vida política y en mi profesión, en el ejercicio de la abogacía. El machismo nos rodea a todas nosotras. Estoy segura que usted también sufrió algún tipo de machismo en su vida profesional. Me parece que, a día de hoy, ¿no?, hablábamos ahora de brechas retributivas, pues muchas mujeres en sus puestos de trabajo, realizando actividades de idéntico valor, perciben retribuciones diferentes. ¿Hay mucho machismo en la política española? Hay machismo en la política en general y desde luego hay machismo en las relaciones económicas y en la vida. El machismo impregna el conjunto de las sociedades. Es verdad, ¿no?, que yo he visto, ¿no?, cómo se puede liderar el poder, ¿no?, y hay muchas maneras de, muchas mujeres que tienen poder y hacen las cosas de manera diferente, ¿no? Y también hay hombres que tienen poder y hacen las cosas de manera diferente. Bueno, ¿dónde me ubico yo? Pues transformando esas relaciones que son puramente masculinizadas, basadas en egos muy fuertes, no en la cooperación, sino en la competición permanente, y como creo que vengo haciendo desde que llevo en el Gobierno de España durante 2 años, tendiendo la mano y dialogando mucho. Me parece que es otra manera de hacer las cosas, ¿no? El resto es competir, ¿no?, es imponer las razones que una crea que tiene, incluso
ahí empatizo mucho con Boric, porque es esa incorporación que él hace, que me parece muy feminista, ¿no?, de dudar acerca de decisiones, ¿no?, que son difíciles o que son importantes. Es decir, el propio hecho de no ir a la política con planteamientos cerrados, ¿no?, y que tú te plantees, escuches a las personas que no piensan como tú, ¿no?, y que te generen dudas, me parece que es una manera también de hacer política feminista. Por tanto, el poder se puede tener, pero de muy diferentes maneras. ¿Estaré sentada frente a la próxima presidenta de España o una próxima presidenta de España? Bueno, yo lo que voy a empezar ahora en primavera es un proceso que hemos denominado proceso de escucha. Voy a recorrer mi país. Pero singularmente lo que voy a hacer es escuchar a los colectivos sociales, a los profesionales, en fin, a los ecologistas, feministas, a todo el mundo. Voy a escucharlo, voy a hablar poco, sobre todo en lo que estoy, ¿no?, que es levantar un proyecto de país en España para la próxima década. Y ahí, como he dicho, necesitamos una mirada muy amplia a muchas gentes que, como siempre digo, no quieren que pensemos igual, quieren que caminemos juntas, y sí pienso que hay una enorme esperanza y una posibilidad de cambio fuerte desde políticas, ¿no?, que representan, yo creo que tiempos nuevos. ¿Pero usted ahí estaría estoy disponible, vicepresidenta, a ser la primera presidenta mujer de España a postularse al cargo? ¿Estaría disponible? Bueno, yo creo que cualquier mujer en mi país es una maravilla, ¿no?, que tengamos por fin una presidenta en mi país, pero yo he de ser franca, en este momento lo que inicio es un proceso de escucha en el que voy a convertir a la sociedad española en la protagonista. Lo que más me preocupa es que hay Pero si ellos se lo piden, si ellos le piden que usted esté ahí, si usted es la posibilidad de que una mujer por primera vez llegue a la presidencia de España, bueno, pero, si ellos se lo pidieran, ¿estaría disponible? Yo voy a hacer un proceso de 6 meses y cuando concluya el proceso tomaré una legítima decisión. Lo que sí que me preocupa muchísimo es una enorme brecha que hay entre la ciudadanía y la política. Pero ¿usted cree que podría el hecho de que una mujer llegara a la presidencia de España sería un cambio relevante? Sin lugar a dudas. Yo creo que sería maravilloso en lo simbólico. Ahora bien, no basta con ser mujer. Creo que hay que hacer lo que señalábamos, políticas basadas en la igualdad, en la transformación social, ecológicas y, en fin, que sean feministas, ¿no? Quiero llevarle a un tema también mucho menos luminoso, de hecho horroroso, que es la guerra en Ucrania. Quisiera preguntarle cuál es su reflexión general sobre la guerra en Ucrania y cómo calificaría usted al régimen de Putin. Bueno, con una enorme tristeza. A veces me da la sensación estos días de estar viviendo una pesadilla. Parece incomprensible que en el siglo XXI tengamos una guerra en Europa, ¿no?, una guerra criminal liderada por Putin, que está masacrando al pueblo ucraniano, pero que va a causar un enorme dolor económico y social en el conjunto de Europa y del mundo. Por tanto, una guerra criminal, la califico así. Siento una enorme tristeza. No solo porque es una aberración, piense que se está violentando, vulnerando la legalidad internacional, se está invadiendo a un pueblo, se está matando a la gente. Y esto es imperdonable. Vicepresidenta, si esta es una guerra criminal, como usted la califica, quien la dirige, Vladimir Putin, ¿debiera enfrentar con posterioridad tribunales internacionales? Desde luego no me compete a mí tomar esta decisión, pero a todas luces estoy siendo clara que lo que estamos viviendo, sus consecuencias, solo con que muera un ser humano en una guerra es suficiente. Pero es que además está matando a miles de seres humanos. Estamos viendo cómo centenares de miles y miles de personas refugiadas están sufriendo lo Por peor. eso, en su opinión política, aunque sé que evidentemente no depende de usted, pero en su opinión política, Vladimir Putin está dirigiendo una guerra criminal, por tanto debiera responder. El tiempo va a hablar, pero es evidente lo que estamos viviendo, ¿no? E insisto, las consecuencias económicas y sociales que va a tener esta guerra en el mundo. ¿Cuál es una línea roja para España? Por ejemplo, si Vladimir Putin
utiliza armas químicas, ¿esa sería una línea roja? Bueno, yo creo que lo primero que está haciendo España y que está haciendo también la Unión Europea es intentar mantener siempre la diplomacia y por tanto el diálogo en aras a conseguir, ¿no?, una salida pacífica de esta guerra. Esto es lo principal. Es evidente que los riesgos a los que nos somete el señor Putin ante la presencia, ¿no?, nuclear y demás, es de tal aberración el momento, ¿no?, en el que nos podemos encontrar, que espero que no tengamos ni siquiera que pensar en ello. Pero como estamos señalando y como está liderando el presidente Sánchez, desde luego siempre la mano tendida, ¿no?, a la diplomacia y siempre respetando al pueblo ucraniano, que como sabe ha decidido dar un paso al frente y también defenderse. ¿Hay algún límite en el cual España intervendría militarmente con tropas solo si se ataca a un aliado de la OTAN, o hay alguna otra circunstancia en que estuviera dispuesto a ir con hombres al terreno? Bueno, nuestro país todavía no ha dado este debate porque todavía no, afortunadamente no estamos en esa situación, pero no hemos dado este debate ni ha sido necesario. Pero insisto, lo que estamos viviendo es el horror del siglo XXI, absolutamente innecesario e insisto, con unas consecuencias brutales. ¿Hay alguna autocrítica o una crítica que usted le haría a Europa por haber dependido tanto energéticamente de Rusia, por haber tantos empresarios y tantos gobiernos saludado con tanto entusiasmo a Vladimir Putin, cuando ya se sabía bastante lo que hacía y cuando invadía también otros países? Sí, yo creo que tenemos que ser autocríticas en primer lugar y en general, que cuando hemos llegado a esta situación es que no lo hemos hecho bien colectivamente. En segundo lugar, y aquí quiero destacar lo que está haciendo el Gobierno de España, la dependencia, ¿no?, que tienen muchos países, no es nuestro caso, ¿no?, pero que tienen muchos países del gas, ¿no?, ruso, es brutal, y lo que estamos haciendo desde España, que es liderar la transición energética con una enorme fortaleza. Me parece que esto es urgente que lo hagamos en el conjunto de Europa y en el conjunto del mundo, ¿no? Probablemente parte de los dramas económicos y sociales que estamos viviendo ya ahora mismo tienen que ver con la dependencia del gas ruso. Por tanto, esto es clave. ¿Cómo calificaría el régimen de Vladimir Putin más allá en la guerra en Ucrania? ¿Es para usted una democracia lo que vive Rusia hoy? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es el horror en este momento, y quiero también manifestar mi solidaridad con las muchas miles de personas que tienen la valentía de manifestarse estos días en Rusia. No es fácil. Por tanto, he dicho antes y he hablado de democracia y de respeto a los derechos humanos. Esto tiene que aplicarse en todos los países. No hay ningún relativismo cultural sobre los derechos humanos en el mundo. Son iguales en todos los sitios. ¿Hay democracia en Rusia? Hay que respetar los derechos humanos en Rusia. Y creo que estoy diciendo bastante. Pareciera que está diciendo que no hay democracia plena en Rusia. De hecho, así lo manifestaba la alta comisionada para los derechos humanos. Decía que estaban restringiendo esos espacios. Para ir cerrando, usted dentro de la coalición gobernante se enfrentó incluso con sectores de Podemos cuando decidió enviar apoyo militar. No tropas, lo sabemos, ningún país lo ha hecho, pero cuando decidió el presidente Sánchez, presidente español, enviar armas, y hubo críticas también. Y hay algunos que se han sentido históricamente cercanos a Vladimir Putin y que les ha costado a algunos desde la izquierda criticarlo. ¿Cómo vivió eso? ¿Cómo es disentir dentro de los iguales? Porque es más fácil disentir con el del frente. Entonces quiero preguntarle esas dos cosas. La cercanía que algunos tienen con Vladimir Putin históricamente, no solo en España, también en América Latina. Y después, lo segundo, disentir con los aliados, que es mucho más difícil que disentir con el del frente. Yo respeto las opiniones de todo el mundo, pero no puedo compartir en absoluto las cercanías con Putin. No las comparto en absoluto. Vengan de donde vengan. Cuando es de la izquierda, ¿qué le pasa cuando hay gente de izquierda que lo apoya? Es que no comprendo cuáles son las razones a las que, y las respeto, existen, y me consta, sectores de la izquierda próximos a Putin. No lo puedo comprender, sinceramente lo digo. En segundo lugar, bueno, yo hice creo que lo que tenía que hacer
y es que en primer lugar, como conocen, la política exterior la lidera el presidente Sánchez, pero es que también Rusia invadió ilegalmente a otro país que además tiene el rango, el estatus de país invadido y que tiene derecho a la legítima defensa. Me parece que son razones suficientes para acompañar a los países, a los pueblos, cuando ellos deciden tomar también parte en su historia. Por lo tanto, en fin, son momentos trágicos. A mí he tomado, lo digo siempre, decisiones muy difíciles. El Gobierno de España los ha tomado. Fíjese, en plena pandemia, ¿no?, como cuando tuvimos casi que paralizar, ¿no?, la economía, dictar un decreto en el que paralizábamos la economía casi de manera integral, ¿no? Pero efectivamente es un tema dramático, son decisiones muy difíciles. Yo entiendo las dudas, es un tema vidrioso, que sí, claro, poliédrico, no es fácil, pero también sé que en los gobiernos está para tomar decisiones difíciles. Vicepresidenta, mañana 11 de marzo, ¿cuál es el mensaje final para el pueblo chileno y para el presidente Gabriel Boric? Como esto se va a emitir hoy y mañana, en un momento va a ser el presidente electo y después va a ser el presidente ya asumido. Así que, digámosle, presidente Gabriel Boric, ¿cuál es su sensación de lo que va a vivir mañana, 11 de marzo, y lo que significa a nivel mundial ese día en Chile? ¿Y cuál es su mensaje final? Bueno, creo que va a ser un día emocionante para Chile, pero para el conjunto del mundo. ¿Por qué? Bueno, porque me parece que lo que soñamos a veces se convierte en realidad. Y el gobierno que mañana liderará el presidente concita esperanza para millones y millones de seres humanos en Chile y en el mundo. Ahora le ha dicho que tiene que ser paso a paso y ha dicho que hay que cuidarse también de las expectativas. Muchos dicen que hay demasiadas expectativas. Es verdad. Y eso puede ser un riesgo. Eso también es verdad. Puede ser un riesgo. Lo comprendo bien. Pero me gusta mucho justo cómo él trabaja, ¿no?, las cosas pequeñas, con humildad, cómo justo no hace, ¿no?, posiciones ni toma posiciones cerradas. O sea, ¿usted comparte el gradualismo que le ha planteado? Yo ejerzo el gradualismo desde que llevo 2 años en el Gobierno de España. Trabajo, pues voy más lenta, ¿no?, porque concitar acuerdos es más difícil, ¿no?, que hacer una norma y digamos que diseñarla individualmente. ¿Y no le genera ninguna preocupación el proceso constituyente en Chile, que a sectores de la derecha y sectores del mundo empresarial sí les preocupa mucho? Bueno, es normal. Claro que es muy importante. Es un debate de máximo interés en Chile y en el conjunto también del mundo, que lo seguimos con mucho interés. Claro que sí, es legítimo. Piense que cuando hablamos de cambiar las cosas, ¿no?, hablamos de la redistribución, de la posición de las partes sociales, de el reequilibrio. Yo creo que hay que caminar hacia una prosperidad compartida y que es posible concitar todos los procesos, pero también desde una posición en el que hay que redistribuir la riqueza para que el mundo sea mejor. Es posible hacerlo, los que más tienen que aportar más, y desde una posición como ministra de Trabajo en la que el trabajo decente tiene que ser la clave de todas las actuaciones que se tomen. Por tanto, yo entiendo que el empresariado tenga pues cierta preocupación, lógicamente, pero me parece, ¿no?, que ante retos históricos los dirigentes en las empresas, en los sindicatos, en la sociedad civil, tienen que tener altura de miras y tender la mano, construir desde lo colectivo. Vicepresidenta Yolanda Díaz, muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista exclusiva con CNN Chile. Hoy la despedimos como vicepresidenta. ¿Quién sabe en qué cargo la próxima vez que nos sentemos frente a frente? Gracias. Solo sonríe, no cierra la puerta. Voy a trabajar en el proceso de escucha. Está bien, veremos qué sale de aquello. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotras. A ustedes, gracias. Y ustedes, por supuesto, sigan en compañía de CNN Chile.